Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La cacería de los mundos prohibidos. Las órdenes eran claras, sin testigos, sin huellas, sin piedad. Para él, no era necesario repetirlas. Las llevaba inscritas en su instinto, talladas en la estructura de sus huesos, grabadas con fuego en cada rincón de su código genético. Era un depredador. No uno cualquiera. Era el mejor. Había cazado bestias en atmósferas corrosivas, atravesado soles moribundos solo para alcanzar su presa. Ningún planeta lo había rechazado. Ningún ser lo había vencido. Su reputación cruzaba galaxias como un rugido sin fin, temido incluso por aquellos que se ocultaban en la oscuridad del espacio profundo. Pero esta vez, el encargo era diferente. El destino, Sol 3. El nombre local, Tierra. Una esfera azulada, aparentemente inofensiva, habitada por una especie primitiva que se reproducía en exceso y gastaba su tiempo en guerras estúpidas, rituales innecesarios y supersticiones. Los humanos. Criaturas blandas, frágiles, de vida corta. En las clasificaciones de la caza interestelar, estaban apenas por encima de los invertebrados pensantes. Entonces, ¿por qué un consejo de alto nivel ordenaba capturar a uno? No cualquier humano. Uno específico, una cría. El informe hablaba de un evento inusual. Una señal detectada en un asentamiento humano había registrado un estallido de energía sin precedentes, originado cerca de un infante. La fuente exacta no había sido identificada. Pero el consejo temía algo: evolución espontánea, una mutación desconocida. Y lo que no se entiende, se elimina. El depredador descendió del crucero sigiloso en medio de una tormenta eléctrica. Relámpagos rasgaban las nubes como cuchillas vivas. La lluvia caía en diagonales feroces, y los sensores atmosféricos de su armadura filtraban el aire para adaptarlo a su respiración. Bajo la capucha metálica, sus mandíbulas se tensaban con anticipación. El calor del planeta era húmedo y sucio. Había olores artificiales por todas partes: plástico quemado, hidrocarburos, cuerpos en descomposición. Era un paisaje urbano abandonado, el borde de una ciudad humana que había sufrido un colapso masivo hacía meses. Pandemias, revueltas, caos. Los pocos que quedaban, se escondían como roedores. Él no buscaba adultos. Solo al cachorro. Avanzó por las ruinas, escaneando cada rincón. Sus visores térmicos detectaban vida, roedores, aves, algún felino débil. Pero no humanos. Hasta que, lo sintió. Una señal débil. Un núcleo de calor pequeño, inmóvil. Sin defensa. Sin amenaza. Activó el camuflaje óptico y se deslizó silencioso por entre los escombros hasta llegar a un edificio semiderruido. La puerta estaba cubierta por tablas rotas, y dentro, la oscuridad parecía haber devorado toda esperanza. Pero allí estaba. En una manta sucia, junto a lo que alguna vez fue un oso de peluche, un bebé humano dormía. Tenía el rostro cubierto de polvo. Las mejillas estaban enrojecidas por la fiebre. Su ropa, húmeda y rota, apenas lo protegía. Pero respiraba. Viva. La criatura estaba viva. El depredador se detuvo. Aquello no tenía sentido. ¿Cómo podía seguir viva? No había señales de adultos. No había comida. Y, sin embargo, esa pequeña criatura había sobrevivido. ¿Por instinto? ¿Por suerte? ¿O por algo más? Acercó un tentáculo de escaneo y lo pasó por encima del cuerpo del bebé. Las lecturas eran confusas. Su ADN parecía estándar, humano común, pero había fluctuaciones energéticas en el lóbulo frontal del cerebro. Algo latía allí con una frecuencia desconocida. El bebé abrió los ojos. El depredador se tensó, esperando un grito, una reacción de terror. Pero no ocurrió. En vez de eso, la pequeña criatura sonrió. Una sonrisa sincera. Desdentada, torpe, inocente. Luego estiró sus bracitos hacia la máscara del cazador, y su manita tocó el metal frío. El depredador se quedó inmóvil. Era la primera vez en toda su existencia que alguien lo tocaba sin miedo. Sin odio. Sin defensa. Solo, curiosidad. Activó la grabación cerebral. Esto debía analizarse más tarde. Pero había una decisión que debía tomar ya.
eliminarla o capturarla. El protocolo decía extracción sin rastro. Pero en ese momento, algo irracional, algo peligroso, nació dentro del cazador. La alzó en brazos. El bebé soltó una risa, como si el contacto le provocara cosquillas. El depredador notó el aumento en su propia frecuencia cardíaca. ¿Qué era eso? ¿Excitación? ¿Interés? ¿Afecto? Instinto primario, determinó su sistema. Anomalía emocional detectada. Lo ignoró. Salió del edificio con el bebé envuelto entre sus brazos blindados. El visor marcaba alertas de exposición, de incumplimiento de misión, de riesgo de infección emocional. Pero nada importaba. El depredador regresó a su nave con pasos firmes. Cada uno retumbaba con el eco de algo que jamás había sentido, una responsabilidad naciente, una conexión que ninguna caza, ninguna victoria, ningún trofeo le había otorgado jamás. Aquel cachorro humano no era una presa. Era algo más. Y él aún no sabía que ese encuentro cambiaría el curso de su vida, su especie, y del universo entero. El cachorro que no teme a los monstruos. La compuerta de la nave se cerró con un silbido metálico mientras el depredador cruzaba el umbral con el bebé en brazos. La atmósfera interna se ajustó automáticamente a su biología, aunque ahora cargaba un ser que no pertenecía a su mundo ni a su especie. El sistema no supo interpretar la presencia de la criatura y activó los protocolos de cuarentena. Contaminación biológica potencial. Iniciando análisis. Pero él desactivó el escaneo con un movimiento de la garra. No permitiría que esa criatura fuera tratada como una amenaza. Todavía no comprendía por qué lo había hecho. No podía explicarlo, ni siquiera con los millones de años de evolución que llevaban tallando sus instintos cazadores. Había algo en el cachorro humano que lo desarmaba. La criatura miraba todo con los ojos muy abiertos, sin comprender el entorno tecnológico, pero tampoco mostrándose asustada. Agarraba las placas de la armadura del depredador con una fuerza inesperada para su tamaño, como si la criatura hubiera nacido sabiendo que estaba segura. El depredador entró en la sala médica. Un enjambre de sondas robóticas se activó, flotando alrededor del infante con sensores brillando en rojo. La criatura apenas parpadeó. Incluso cuando una aguja de escaneo le rozó la piel, no lloró. Solo balbuceó un sonido suave, como si hablara con el aire. El análisis comenzó. El depredador observaba en silencio, con una tensión latente en sus músculos. Cada resultado que aparecía en la pantalla de diagnóstico contradecía los anteriores. El ADN del bebé era humano, pero había una secuencia nueva, una cadena de código biológico que no estaba en ninguna base de datos intergaláctica. Sus órganos eran normales, salvo por su cerebro, que mostraba una actividad neuronal desbordante, como si cada sinapsis estuviera en constante expansión. Una tormenta de impulsos eléctricos fluía sin control en sus lóbulos frontales, un fenómeno que ningún humano adulto desarrollaba a esa edad. La IA de la nave intentó asignar una clasificación: anomalía evolutiva. Nivel de amenaza: desconocido. Recomendación: eliminación. El depredador cerró la interfaz de un zarpazo. Se retiró con el bebé envuelto en una manta térmica, lo llevó a un compartimiento de observación y activó los campos de aislamiento para que tuviera una temperatura estable. Luego, se quedó en la puerta, observándolo en silencio. Pasaron horas. El bebé durmió. Y él, por primera vez en muchos ciclos solares, no pensó en cazar, en luchar, en dominar. Pensó en proteger. Al despertar, la criatura emitió un sonido agudo. Tenía hambre. El depredador escaneó rápidamente las bases de datos humanas. Aprendió sobre la alimentación de las crías: leche, calor, contacto físico. No era una fórmula de energía ni un simple reabastecimiento metabólico. Era vínculo. Usó un replicador biomolecular para sintetizar el alimento necesario. Lo colocó en un recipiente térmico especial. Se acercó lentamente, inseguro, como si manipular algo tan delicado fuera más peligroso que desactivar una bomba de gravedad cuántica. El bebé bebió. Lo hizo con avidez, mientras lo miraba directamente a los ojos. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un pulso. Un destello sutil que solo el depredador pudo sentir, una onda energética que emanaba del infante y atravesaba su propio sistema nervioso. No fue doloroso. No fue dañino. Fue cálido. Su corazón bicameral aceleró su ritmo.
Y entonces lo entendió. La criatura no solo absorbía el entorno. Lo influía. Era una fuente de energía emocional, de conexión pura. Algo que su especie había perdido hacía generaciones. En su cultura, los lazos afectivos se extinguieron cuando la guerra se convirtió en rito. Los cachorros eran entrenados, no criados. La compasión se veía como debilidad. La empatía, como traición a la causa de la supremacía. Pero ahora, ese pequeño ser derribaba con una sonrisa todos los muros que él había construido durante siglos. Lo observó durante largo tiempo. Cada movimiento del bebé parecía tener un propósito, aunque fuera solo sacudir un peluche, apretar un objeto, o balbucear sonidos incoherentes. Cada gesto contenía vida auténtica. Una fuerza sin coraza. Y eso lo aterraba más que cualquier criatura hostil que hubiera enfrentado. ¿Qué clase de monstruo era él, si temía a la pureza? Durante los días siguientes, la nave se desvió de su curso original. Viajaban sin destino fijo, evitando sistemas con presencia del Consejo o de otros cazadores. El depredador no había enviado informes. No había respondido transmisiones. Estaba cometiendo la mayor infracción posible, la desobediencia silenciosa. Pero ya no le importaba. Aislado en los confines del espacio, el cazador se transformaba. Ya no entrenaba. Ya no afinaba sus armas. Ahora diseñaba juguetes rudimentarios con partes de drones rotos. Recreaba sonidos de animales terrícolas en la consola principal para calmar al bebé. Incluso moduló su voz gutural para emitir un zumbido que lo arrullara durante el sueño. Su nave, antes un arsenal de muerte, era ahora una cápsula de vida. Los días pasaban. El infante crecía. Y el depredador, que no sabía cómo se sentía ser padre, comenzó a comprender que no podía dejarlo. No por código. No por deber. Sino porque algo más poderoso lo había atrapado, la necesidad de cuidar, de enseñar, de ofrecer lo que jamás tuvo. Pero ese paraíso fugaz estaba condenado. Una alerta rompió la calma. Un mensaje codificado del Consejo había rastreado su posición. Sabían que ocultaba algo. Y enviaban a un equipo de eliminación. El depredador miró al bebé, que dormía en una burbuja cálida de luz suave. Y supo lo que tenía que hacer. No huir. No entregar. Sino prepararse para proteger. Porque lo que el Consejo veía como una amenaza, él lo había aprendido a ver como un milagro. Y estaba dispuesto a romper cada ley, traicionar cada voto, y derramar toda la sangre necesaria. Para que ese pequeño humano pudiera vivir. Programas de eliminación y la primera rebelión. La oscuridad del espacio exterior era absoluta, pero dentro de la nave, un pequeño resplandor persistía. Provenía del módulo de hábitat improvisado, donde el bebé dormía bajo una burbuja de luz cálida, rodeado por estructuras adaptadas a su tamaño y temperatura. Los sensores ambientales habían sido recalibrados a parámetros humanos, y el depredador había reconfigurado el sistema de soporte vital para sostener a ambos sin comprometer la seguridad biológica. Pero fuera de esa cápsula de paz, la guerra silenciosa comenzaba. El mensaje del Consejo no era una advertencia. Era una sentencia. El protocolo activado llevaba un nombre antiguo, purga por desviación de código. Solo se aplicaba cuando un cazador desobedecía de manera abierta y persistente. Y él lo había hecho. Había desviado la nave. Había omitido informes. Y, lo más grave, había ocultado una criatura clasificada como sujeto de estudio y destrucción. El depredador observaba los datos proyectados en el panel principal. Una escuadra se acercaba. 3 naves de clase media, con capacidad de abordaje y armamento de neutralización cinética. No venían a negociar. Sabía lo que harían. Subirían a bordo. Escanearían la nave. Verían al bebé. Y lo eliminarían como si fuera un parásito. Después, lo ejecutarían a él por traición. En otro tiempo, habría aceptado el juicio con honor. Así se regía su especie. El deber por encima de lo personal. El honor por encima de la vida. Pero ahora, algo había cambiado. No era solo una criatura humana. Era su cachorro. El depredador caminó hacia la sala de armas. Estaba silenciosa. Las paredes de metal oscuro contenían estantes repletos de cuchillas, rifles de plasma, lanzadores de gravedad, redes de captura, bombas inteligentes.
Cada arma había sido forjada para destruir. Pero ahora las veía con otros ojos. El bebé no necesitaba armas. Necesitaba protección. Seleccionó una armadura ligera, modificada para movimientos rápidos. Ajustó sus sensores internos. Preparó un campo de ocultación total. No iba a enfrentar la escuadra. No todavía. Primero, debía asegurar al cachorro. Regresó al módulo. El infante jugaba con un pequeño dron que él había transformado en un juguete flotante. Al verlo entrar, estiró los brazos. Sonreía. Aquella criatura no entendía que estaban a minutos de la muerte. O quizás sí, y simplemente confiaba en que él lo protegería. El depredador lo tomó con cuidado. Activó el compartimiento de escape de emergencia. Normalmente diseñado para conservar datos críticos, ahora serviría como cápsula para el bebé. Reforzó el blindaje con placas internas, ajustó los niveles de oxígeno y temperatura, y colocó un rastreador interno sincronizado con su ADN. Pero no lo lanzó al espacio. Aún no. No se rendiría. Iba a luchar. La nave principal entró en modo sigiloso. Se ocultó detrás de un campo de asteroides. Desactivó señales de baliza. Oscureció las ventanas térmicas. Era una táctica antigua, esperar en la sombra. La escuadra del Consejo llegó. Las 3 naves se separaron, escaneando en patrón espiral. Estaban cerca. Demasiado cerca. El depredador tuvo una idea. Una peligrosa. Activó el protocolo de sombra reflejada. Consistía en proyectar una señal falsa desde una dirección opuesta, fingiendo una fuga con sobrecarga energética. Un señuelo. El sistema de la nave protestó, requería desviar casi toda la energía del núcleo. Lo hizo de todos modos. Durante un breve instante, las naves del Consejo reaccionaron. 2 de ellas viraron hacia la señal fantasma. La tercera permaneció en posición, dudando. Entonces, lo inesperado. Una transmisión entrante. No era una amenaza. Era una voz sintética. Unidad cazadora K7, identifique razón de desviación. Silencio. Registro muestra alteración de misión. Justifique. El depredador no respondió. Último aviso. Justifique. La nave del Consejo envió un escaneo de alta potencia. Lo atravesó todo. Penetró los muros. Alcanzó el compartimiento del bebé. El niño, en respuesta al pulso electromagnético, soltó un grito agudo. Pero no era miedo. Era energía. Un rayo azul emergió de sus manos. Tocó la pared del compartimiento. La vibración sacudió los cimientos de la nave. Un pico de energía pura atravesó el casco. El depredador giró. Los sensores estallaban en advertencias. El infante había liberado una onda neuronal amplificada, una especie de eco mental que sobrecargaba las máquinas. La nave enemiga reaccionó tarde. Demasiado tarde. El sistema principal de esa nave colapsó. Las luces se apagaron. El blindaje cayó. Todo quedó inerte, como si algo invisible hubiera drenado su alma electrónica. El bebé volvió a sonreír. El depredador lo miró con asombro. No lo había imaginado. No era una anomalía energética. Era real. Ese pequeño ser tenía un poder que desafiaba toda lógica. Y él había sido testigo. Sabía lo que vendría. El Consejo no perdonaría. Ahora, además de traidor, era un portador de un arma viviente. Y por eso, por esa misma razón, entendió que ya no podía escapar. Debía actuar. No era el momento de huir. Era el momento de rebelarse. No por venganza. No por orgullo. Sino por el niño. Por el cachorro humano que no temía a los monstruos. Vínculos imposibles y enemigos internos. El eco del impacto seguía reverberando en las entrañas de la nave. La estructura principal había resistido, pero las consecuencias eran claras. El Consejo ya no buscaba información. Buscaba destrucción. La nave enemiga, la que había sufrido el colapso energético causado por el grito del bebé, flotaba ahora como una carcasa vacía, atrapada en la gravedad de un asteroide cercano. Sus sistemas estaban muertos. Sus ocupantes, presumiblemente también. Las otras 2 naves, al percibir la anomalía, comenzaron una maniobra de evasión,
sin saber exactamente qué había ocurrido. Temían una trampa, un arma prohibida, una señal de algo mucho más grande que una simple traición. El depredador lo entendía perfectamente. No era solo un fugitivo. Ahora era un portador de una entidad desconocida. Una fuerza viva que alteraba el equilibrio. Y lo peor para ellos, era humana. Volvió al compartimento donde se encontraba el infante. El niño lo esperaba con los ojos muy abiertos. No había miedo. Solo curiosidad, como si supiera que algo importante acababa de ocurrir. Se acercó lentamente. El depredador, un guerrero cuya mera presencia había hecho huir a enemigos formidables, ahora temía el contacto con una criatura de menos de 7 kilogramos. El bebé levantó los brazos. Él lo tomó en silencio. Por un momento, todo pareció detenerse. El ruido de las alarmas, las advertencias del sistema, los protocolos tácticos, todo se desvanecía ante aquella presencia pequeña pero inmensamente poderosa. Lo llevó hasta la sala de mando. Desde allí, observó los movimientos de las otras 2 naves. Se alejaban, pero no del todo. Daban vueltas a distancia segura, esperando refuerzos. Tal vez estaban solicitando autorización para utilizar armamento nuclear gravitacional. Quizás ya habían reportado lo ocurrido. Pronto, el Consejo enviaría algo más que una escuadra. Enviarían a los purificadores. Y cuando eso ocurriera, no habría lugar seguro en toda la galaxia. El depredador sabía lo que debía hacer, esconderse. No pelear. No aún. Pero no podía esconderse en cualquier parte. Necesitaba un lugar olvidado. Un planeta sin rutas activas, sin recursos valiosos. Un cementerio de tecnologías muertas. Un mundo donde nadie fuera a buscar a un cazador caído en desgracia. Y lo tenía en mente. Lo llamaban Curractel, una antigua estación minera construida sobre un planeta rocoso sin atmósfera, abandonada hacía más de un siglo estelar. Su órbita era inestable. Sus sistemas, obsoletos. Pero debajo de su superficie, aún había energía. Con una serie de comandos ocultos, activó las coordenadas y desvió la nave. El trayecto tomaría 2 días estándar. Tiempo suficiente para analizar lo ocurrido, y para recordar. Porque los recuerdos, como los enemigos, también regresaban cuando uno bajaba la guardia. Había una imagen enterrada en su mente. Difusa, vieja, casi extinguida. Una criatura más pequeña que él, de piel grisácea y ojos vivos. Un cachorro de su propia especie. Su hermano. Recordaba sus juegos, sus gritos, su manera de imitar los rugidos de los mayores. Y recordaba, sobre todo, el día que murió. Había sido en una ceremonia de iniciación. Demasiado joven. Demasiado imprudente. Pero las tradiciones eran estrictas. Nadie lo ayudó. Nadie gritó su nombre. Solo cayó. El depredador nunca perdonó a su especie por eso. Lo convirtió en el mejor cazador. El más frío. El más letal. Porque si sentía, moría. Si amaba, perdía. Así lo enseñaban. Hasta ahora. El bebé humano balbuceaba sonidos sin sentido mientras jugaba con una hebra suelta de su armadura. En su pequeño mundo, nada era hostil. Nada era imposible. Y entonces, el depredador cometió lo impensable. Desactivó su máscara. Por primera vez, mostró su verdadero rostro. Mandíbulas abiertas, piel rugosa, ojos negros. Esperaba gritos. Pero el bebé se rió. Extendió la mano. Tocó su cara. Lo acarició. Y algo se rompió. Algo profundo. Una barrera invisible, construida durante siglos de guerra, de soledad, de obediencia ciega, se hizo añicos con un solo gesto. Llegaron a Curractel al anochecer orbital. El planeta era un desierto rocoso, sin atmósfera respirable, con una estación semienterrada en el subsuelo. Los sistemas no respondían. Las compuertas estaban oxidadas. Pero él las forzó. Instaló una base provisional. Usó lo que quedaba de energía geotérmica para reiniciar sistemas antiguos. Reactivó generadores. Calibró filtros. Selló entradas. Colocó escudos de dispersión electromagnética. Nadie los encontraría. No aún. La estación, aunque deteriorada, tenía lo necesario para sobrevivir. Más importante aún,
Ofrecía un entorno seguro donde el bebé podía desarrollarse. Y entonces comenzó lo más difícil. Criarlo. Aprendió sobre el sueño humano, sobre la estimulación temprana, sobre los efectos de la música, la luz, el color. Modificó las paredes para proyectar paisajes de la tierra. Sintetizó aromas de plantas humanas. Construyó una sala con gravedad artificial ajustable para que el niño fortaleciera sus músculos. Lo observaba caminar, tropezar, reír. Lo veía dormir, envuelto en una manta tejida a partir de materiales locales. Y se preguntaba, en silencio, si eso era lo que su hermano habría sido, si alguien lo hubiera salvado. Los días pasaban. Y el depredador, ahora renegado, olvidado por su especie, convertido en fugitivo universal, se convirtió en algo más. No en un protector. No en un maestro. Sino en un padre. Y mientras afuera el universo se preparaba para borrarlos, adentro, en esa cúpula olvidada de polvo y roca, algo nacía. Una nueva especie. Un nuevo vínculo. Una historia imposible que jamás sería escrita. Pero que sería recordada por todos aquellos que alguna vez pensaron que un monstruo no podía amar. El guardián del cachorro de la tierra. Los sistemas de la vieja estación minera chirriaban con cada nueva orden. El metal oxidado crujía como si protestara ante su reactivación, y las estructuras olvidadas temblaban cada vez que los generadores se ponían en marcha. Aún así, poco a poco, Curractel cobraba vida. No una vida mecánica. Una vida silenciosa, escondida, frágil. Una vida humana. El bebé había dejado de ser solo un infante. Comenzaba a caminar con pasos tambaleantes, a emitir sonidos que poco a poco se convertían en palabras, a observar y repetir. Absorbía el entorno con una velocidad aterradora. Sus ojos exploraban, entendían, cuestionaban. Como si su mente ya supiera que no pertenecía a un entorno ordinario. El depredador lo observaba desde las sombras. Aquel niño, sin saberlo, estaba moldeando a su guardián. Día tras día, el cazador antiguo se convertía en algo más que protector. Se convertía en constructor, en cuidador, en estratega y en padre. Había rediseñado todo el sector sur de la estación para transformarlo en un hábitat infantil. Un laboratorio educativo híbrido. Con módulos de estimulación sensorial, hologramas de animales terrestres, sistemas de gravedad ajustable, y una IA pedagógica adaptada. Pero evitó programar inteligencia artificial autónoma. No quería que el niño fuera educado por máquinas. Quería que aprendiera de él. Y así lo hizo. Le enseñó sobre la galaxia, sobre los sistemas solares, sobre los minerales, la física, la estructura de la energía. Pero también le enseñó sobre su especie, sobre la caza, la historia de los clanes, el código del cazador, las reglas antiguas que había traicionado por protegerlo. Le habló del consejo. No con odio. Con verdad. El niño, a quien comenzó a llamar Kael, absorbía todo. Había algo más allá de la inteligencia en él. Una percepción adelantada. Como si su mente procesara no solo el presente, sino también posibilidades, futuros, combinaciones. A veces hablaba en sueños, en idiomas que el depredador no había enseñado. A veces tocaba paneles sin saber cómo, y los hacía responder. Kael no era solo humano. No después de tanto tiempo en contacto con tecnología, energía y un entorno alienígena. Se estaba formando como algo nuevo. El depredador lo sabía. Y eso significaba peligro. Por eso, en secreto, comenzó a preparar su defensa. Reforzó la estación. Activó escudos reflectores de largo alcance. Programó protocolos de evacuación automatizados. Y, lo más difícil, diseñó un exoesqueleto de emergencia para el niño. Una segunda piel. Flexible, adaptable, capaz de resistir atmósferas hostiles y ataques balísticos. Lo construyó con una mezcla de aleaciones antiguas y materiales orgánicos. No era un arma. Era una promesa. Que Kael sobreviviría, incluso si él no lo hacía. Una noche orbital, si es que el tiempo podía definirse allí, Kael preguntó. ¿Por qué no hay más como tú? Fue la primera vez que formuló una pregunta sobre la soledad. El depredador tardó en responder. No todos sobreviven a la verdad, dijo finalmente. Kael se quedó en silencio. Luego asintió, como si entendiera que esa respuesta no era evasiva, sino una protección.
Desde ese día, el niño cambió. Empezó a entrenar por sí mismo. A correr los pasillos, a escalar tuberías, a estudiar los sistemas de la nave sin ayuda. Y, lo más inquietante, a controlar su poder. Porque el poder que había mostrado aquella vez, la onda energética que destruyó una nave entera, no fue un accidente. Kael lo recordaba. Lo sentía. Lo contenía. Y ahora, aprendía a usarlo. Una tormenta de radiación solar atravesó el sistema, afectando temporalmente los escudos de la estación. Fue breve, pero suficiente para dejar una huella energética detectable. Horas después, una señal fue interceptada. No era del Consejo. Era algo peor. Una unidad de rastreo independiente, mercenarios con implantes de detección profunda. El tipo de escoria que se contrataba para trabajos sucios donde el Consejo no quería involucrarse directamente. Rastreadores sin lealtad, sin código, sin límites. Venían por ellos. El depredador lo supo sin dudar. No había tiempo para huir. Curractel era seguro, pero no invisible. Y ahora, sus enemigos estaban cerca. Reunió sus armas. No como antes. No para cazar. Sino para defender. Y lo más importante, entrenó a Kael. No para la guerra. No para matar. Sino para resistir. Le enseñó a esconderse, a moverse en silencio, a usar el entorno a su favor. Pero también le enseñó el código que él mismo había roto. Que la fuerza no era el fin. Que la compasión no era debilidad. Que proteger era el acto más noble del universo. Kael escuchaba. Absorbía. Y crecía. La noche anterior al ataque, el depredador grabó un mensaje en su lengua natal. Era un archivo de herencia, una cápsula de memoria que se activaría solo si él caía. Este cachorro es mío. Lo encontré. Lo salvé. Lo crié. Y no permitiré que nadie lo convierta en arma. Si esto se reproduce, es porque no pude protegerlo. Entonces, protégelo tú, quien seas. No importa tu especie. Si escuchas estas palabras, él ya ha empezado a cambiar el universo. Luego cerró el archivo. Y preparó su último plan. La nave de los rastreadores apareció sin aviso. Tecnología de camuflaje de quinta generación. Pero él la detectó. Disparó primero. El impacto fue parcial, pero suficiente para forzarlos a aterrizar. Había empezado. El primer ataque no fue frontal. Entraron por los túneles inferiores, cortando las compuertas. Pero no sabían con quién trataban. El depredador usó cada rincón de la estación como una trampa. Disparos precisos. Emboscadas. Señuelos. Pero eran muchos. Y estaban armados con tecnología que incluso él no reconocía. Uno logró infiltrarse en el módulo central. Encontró a Kael. Lo apuntó con su arma. Kael no lloró. Solo extendió la mano. Y con una mirada fija, el arma explotó. Horas después, los cuerpos de los rastreadores flotaban en la órbita exterior. Kael yacía dormido en brazos del depredador. La estación había resistido. Esta vez. Pero él sabía que no sería la última. Porque Kael estaba creciendo. Y con él, crecía la amenaza. O el milagro. Dependía de quien lo contara. El rugido del padre elegido. El tiempo en Curractel ya no se contaba en ciclos solares ni en pulsos gravitacionales. Se medía en pasos. En palabras nuevas. En la velocidad con la que Kael crecía y en el peso cada vez más profundo de los silencios del depredador. El niño ya no era un infante. Ahora corría con firmeza, hablaba con precisión, razonaba como si tuviera décadas. Su cuerpo aún era pequeño, frágil a los ojos de un cazador, pero su mente era una estrella en expansión. La estación, una vez ruina silenciosa, se había convertido en un santuario. No solo de vida, sino de evolución. Allí, escondido del resto del universo, un niño humano criado por un cazador alienígena se había convertido en el primer eslabón de algo nuevo. No una amenaza. No una aberración. Algo más grande. Pero el universo no perdona lo que no entiende. Y había llegado la hora del juicio final. El Consejo había permanecido en silencio durante meses. No enviaron más escuadras. No respondieron señales. No emitieron juicios.
Solo observaron. Y cuando decidieron actuar, no enviaron soldados. Enviaron a los silenciadores. Una orden ancestral de cazadores puros, desprovistos de emociones, conectados a un solo propósito: borrar cualquier anomalía que pudiera alterar el equilibrio galáctico. No respondían a preguntas. No aceptaban negociaciones. No dejaban sobrevivientes. La señal de su llegada fue silenciosa. No hubo alarmas. No hubo transmisiones. Solo una sombra negra sobre el cielo muerto de Curractel. El depredador la vio antes que nadie. Y supo que no podría ganar. No esta vez. Activó todos los protocolos de defensa. Selló las compuertas. Ocultó a Kael en la cámara más profunda. Le colocó el exoesqueleto protector, ajustado milimétricamente a su crecimiento. No era una prisión. Era una promesa de supervivencia. Se arrodilló frente a él. Y habló con una voz que nunca antes había usado. «Ya no eres un cachorro». Kael lo miró sin miedo. «¿Vendrán por mí?», preguntó. «¿Vendrán por lo que no comprenden?». «¿Y tú?». «Yo los haré comprender». No hubo lágrimas. No hubo abrazos. Solo un gesto ancestral que el depredador había olvidado hacía siglos. Apoyó su frente contra la del niño. Una despedida silenciosa. Un juramento. Los silenciadores descendieron como cuchillas invisibles. No hablaban. No respiraban. No dudaban. Cada uno estaba cubierto por una armadura viva, negra como el vacío, y portaban armas que no disparaban, absorbían. El depredador no esperó. Salió a su encuentro con todas sus armas activadas. No para ganar, sino para detenerlos. Para dar tiempo. Luchó como nunca. No por gloria. No por cacería. Sino por amor. Las batallas anteriores, los trofeos, las victorias, todo se desvanecía ante ese único propósito: proteger al único ser que le había mostrado lo que significaba ser algo más que un cazador. Uno a uno, los enemigos caían. Pero eran muchos. Demasiados. Y ellos no sentían dolor. No conocían el cansancio. Lo rodearon. Le ofrecieron una única opción: entregar al sujeto. Él rugió. No como depredador, sino como padre. Y entonces, la estación tembló. Kael había salido. Desobedeciendo todas las órdenes. Guiado por un impulso que no venía del entrenamiento, ni del miedo, ni de la lógica, sino del vínculo. Su presencia alteró el campo gravitacional. Sus ojos brillaban con una luz que ningún humano había manifestado jamás. Alzó la mano. Y los silenciadores vacilaron. Por primera vez, dudaron. El depredador aprovechó esa pausa. Atacó. Derribó a dos. Pero uno lo atravesó con una lanza energética. Cayó. Kael gritó. No con dolor. Con furia. El suelo se quebró. La energía de su cuerpo activó los sistemas antiguos de la estación. Una onda expansiva salió disparada desde su pecho. No una explosión. Una liberación. Los silenciadores fueron arrastrados por una fuerza invisible. Uno a uno, comenzaron a desintegrarse. No como cuerpos. Como entidades. Kael flotaba en el aire. Envuelto en un campo que cambiaba con cada respiración. Tecnología y biología entrelazadas. Una sinfonía de lo imposible. El depredador, desde el suelo, lo miraba. Sabía que no volvería a verlo igual. Kael descendió. Corrió hacia él. Se arrodilló junto a su figura herida. El depredador lo tocó por última vez. «Lo lograste». Kael lloró. Por primera vez. «Quédate», susurró. El depredador sonrió. «No puedo». El cuerpo se apagó. Pero la armadura permaneció. Silenciosa. Eterna. Años después, en los registros ocultos de un mundo neutral, se comenzó a hablar de una figura desconocida. Un ser con forma humana, pero con tecnología que no correspondía a ningún archivo conocido. Un joven que viajaba solo, ayudando donde podía, destruyendo donde debía. No llevaba armas. Solo una armadura hecha de recuerdos. Y un nombre que repetía cada vez que alguien preguntaba quién era. No soy un héroe. No soy un monstruo. Soy el hijo del cazador que eligió protegerme.
Y donde él pasaba, las estrellas volvían a brillar. Satélite fin.